Hola, me llamo Jordi Sánchez, soy psicólogo clínico y quiero aprovechar este espacio para hablaros de la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cuál es la evolución y el pronóstico? ¿Y cuáles son los diferentes tratamientos que hay hoy día para combatirla? Cuando hablamos de depresión, hablamos de uno de los trastornos psicológicos más frecuentes hoy día. Se cree que entre un 10 y un 25% de mujeres pasarán por una depresión mayor a lo largo de su vida. En los hombres la incidencia es menor. Se cree que actualmente estaríamos entre un 5 y un 12%. Es una de las enfermedades que abarca todas las edades, desde la edad adulta, la vejez y la niñez. Cada día la edad de aparición de la enfermedad es mucho más pronto. Empezamos a ver ya episodios y trastornos de depresión en edades muy tempranas. Pero ¿qué es realmente la depresión? ¿Cómo podemos conocerla para poder combatirla? La depresión es una enfermedad que se manifiesta por un gran abanico de síntomas. El más importante es la tristeza, esa sensación de tristeza, de melancolía, de abatimiento, de desesperanza, de sensación de estar metido en un pozo y no poder salir de él, sensación de que nada que hagamos nos hace sentir con ilusión, esa pérdida de interés por las cosas cotidianas, en las que cada vez es más difícil hacer pequeñas cosas que antes hacíamos con una normalidad y que ahora nos cuesta muchísimo afrontar cualquier tipo de situaciones. Se manifiestan también una serie de problemas físicos, cansancio, fatiga, enlentecimiento motor, sensación de dolores difusos, insomnio. Es una situación que abarca todo este tipo de síntomas y que además incapacitan a la persona para poder tener una vida y una relación social normal. Cuando hablamos de los síntomas en los niños, predominan sobre todo cambios bruscos de humor, irritabilidad, insomnio, conducta destructiva, pérdida de apetito. Son síntomas que acompañan a la depresión, pero que en alguna ocasión, al ser de alguna manera opuestos a lo que se espera en una depresión adulta, a veces confunde un poco a los padres y no saben qué les está pasando en ese momento a su hijo. Todos estos síntomas los podemos clasificar en diferentes características. Podríamos hablar de los síntomas anímicos, que son aquellos que tienen que ver con la sensación de tristeza, abatimiento, pesadumbre, infelicidad, irritabilidad, sensación de vacío, nerviosismo. Podemos también clasificarlos en los síntomas motivacionales. Estaríamos hablando de una apatía, de una indiferencia, de una anedonia, que es esa incapacidad de sentir placer. Luego tenemos los síntomas cognitivos, que son aquellos síntomas que hacen que la persona se preocupe mucho porque está perdiendo la memoria, se siente incapaz de recordar cosas que antes recordaba con mucha facilidad, se bloquea, tiene dificultad para prestar atención, hace una evaluación muy negativa de sí mismo, de los demás, del futuro, está pensando, dándole vueltas continuamente a situaciones que las ve como muy grandes, problemas que le ahogan, que no tiene capacidad de poderlos en ese momento ver con la realidad que los veía hace un tiempo, sentimiento de culpa. Hay una pérdida de la valoración personal, una pérdida del autoconcepto, de la autoestima. Puede incluso, según qué situaciones, pues tener pensamientos suicidas. Luego hablamos de los síntomas físicos. Los síntomas físicos son aquellos síntomas que a veces son los que hacen que una persona vaya a visitar al médico o al psicólogo, porque parece que son más incapacitantes. Sensación de no poder dormir, insomnio, lleva muchos días sin dormir, o un cansancio, una fatiga, una sensación de dolor difuso, de malestar. Hay una pérdida de la libido, del interés, del deseo sexual, que eso también es algo que preocupa muchísimo cuando se empieza a manifestar. Hay un retardo, una agitación psicomotora, hay en ocasiones enlentecimiento del habla, sensación de no tener ganas o mucha apatía para hacer cualquier tipo de actividad, actividades que antes no representaban ningún problema. Cuando hablamos del insomnio, el insomnio y la depresión se caracteriza normalmente porque es un insomnio medio o tardío. ¿Qué quiere decir medio o tardío? Quiere decir que o bien la persona se despierta normalmente cuando ya lleva unas horas durmiendo y luego le cuesta muchísimo volver a conciliar el sueño, o se despierta cuando ya lleva muchas horas durmiendo
vamos a decir que al amanecer y luego le es imposible volverse a dormir. En algunas ocasiones puede haber insomnio de iniciación, que es dificultad para dormirse cuando se va a la cama. Pero normalmente este tipo de insomnio suele ser más característico de episodios de ansiedad. Como luego veremos, la ansiedad y la depresión pueden estar bastante unidas y hay muchísimas situaciones o muchísimos casos en los que convergen la ansiedad con la depresión. Tenemos que hablar también de los síntomas interpersonales o sociales, que son aquellos síntomas que producen un deterioro de las relaciones de la persona con su entorno, con los demás, en los cuales la persona se aísla, deja de estar con ganas de ir a actividades o situaciones en las que puede interactuar con gente. Sintetizando y resumiendo mucho todo lo que acabamos de decir, podríamos decir que la depresión es el resultado de la balanza de la satisfacción e insatisfacción con nosotros mismos, los demás, el mundo, el futuro, donde los sucesos negativos cobran una especial relevancia y los sucesos positivos en ese momento son ignorados o no tienen tanto peso como los sucesos negativos. Hablemos ahora por qué ocurre. ¿Por qué tenemos depresión? En nuestro cerebro tenemos aproximadamente unos 100.000 millones de neuronas. Cada neurona tiene unas 10.000 conexiones con otra neurona. En ese intercambio de conexiones se intercambian toda una serie de sustancias bioquímicas que nosotros llamamos neurotransmisores, que tienen muchísimo que ver con los estados de ánimo. Entre los más importantes podemos destacar la serotonina, la noradrenalina, la norepinefrina y la dopamina. Cuando estas sustancias descienden o cambian sustancialmente su equilibrio, se produce un desajuste afectivo, se produce una situación en la que la persona en ese momento tiene un cambio de humor, un cambio de afecto. Este cambio puede dar lugar a un trastorno depresivo. En función a qué sea debido este cambio o este desajuste bioquímico, podemos dividir la depresión en dos categorías. Podremos hablar de la depresión endógena y de la depresión exógena, en donde podemos también ubicar dentro de la depresión endógena, la depresión que es interna, el trastorno bipolar, que se caracteriza por episodios en los que se alterna una gran depresión, una tristeza, una melancolía fuerte, intensa, con periodos de euforia, periodos en los que hay un exceso de alegría, de energía, de verborrea, en la que la persona está muy activa y tiene un derroche de energía que incluso puede llegar a derivar en comportamientos impulsivos que pueden traer problemas también en la persona. En la depresión endógena, en la depresión interna, se produce un desequilibrio bioquímico muy brusco, sin que haya ninguna causa aparente. Ocurre de repente y sin que se pueda atribuir esos cambios a problemas o situaciones conflictivas en el entorno de la persona. Como he dicho, son de carácter biológico y suelen ser estacionales, se agravan normalmente en periodos como la primavera y el otoño. Por otro lado, en la depresión reactiva o la depresión exógena, la persona se abate al enfrentarse a acontecimientos de vida. Estos pueden ser microtraumas o cosas pequeñas que se han ido acumulando, que se suman, o bien macrotraumas o acontecimientos emocionales intensos. A pesar de lo que podría parecer, estos acontecimientos en sí mismos no son los responsables del estado de ánimo de la persona. Podríamos decir que lo que realmente está afectando a la persona es la forma en la cual interpreta, la forma en la cual evalúa todo este tipo de acontecimientos o situaciones. Los seres humanos, las personas, estamos continuamente interpretando y haciendo evaluaciones e inferencias de nuestras experiencias pasadas, presentes y futuras. Cuando tenemos depresión, cuando estamos pasando por un trastorno depresivo, solemos modificar las percepciones a través de unos filtros que nos hacen centrarnos en lo negativo y solemos hacer evaluaciones de carácter muy rígido, absolutista y de forma global. La persona con depresión percibe que disminuyen la frecuencia de las cosas buenas, o sea, o ya no están disponibles o ya no son valoradas por la persona, lo cual hace que la persona en ese momento tenga una gran sensación de desesperanza,
de falta de ilusión, de apatía, de desinterés por aquellas cosas que antes formaban parte de su vida. Los problemas los ve por causas internas, cosas como situaciones que antes podrían ser atribuibles a situaciones externas, ahora siempre o casi siempre se echa la culpa de ello. Lo ve de forma global, todo está mal, y lo percibe de una forma estable. Percibe que los problemas, las situaciones en ese momento serán algo que se mantendrá en el tiempo, que no es algo pasajero. La visión de la vida de una persona con depresión es una visión pesimista. Tiene una visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. Los pensamientos negativos suelen ser automáticos, surgen de forma inconsciente y contienen distorsiones que las hacen mantenerse en ese malestar, en ese sufrimiento, en esa situación. Dentro de todas estas distorsiones podemos clasificar las que son más importantes, las que son más relevantes en el terreno de la depresión. Por un lado tenemos las inferencias arbitrarias. Son conclusiones que se adelantan a los acontecimientos y sin tener evidencias que las sustenten. Ejemplo, ha quedado para una entrevista de trabajo y llega tarde y automáticamente se dice, pues seguro que me rechazan. En ese momento está haciendo una inferencia arbitraria porque se está adelantando a las consecuencias, a los acontecimientos. Otra de las distorsiones que es muy habitual es la sobregeneralización o la generalización excesiva, que es cuando de un hecho aislado se construye una ley universal o global sobre la cual sustentamos nuestras emociones. Por ejemplo, alguien no te saluda y automáticamente piensas, nadie me quiere. Hacemos de algo que podría ser un hecho aislado una situación global, común, o que la podemos de alguna forma generalizar a otras situaciones. Otra distorsión que se suele dar en este tipo de problemas, en este tipo de trastornos, es la abstracción selectiva. ¿Qué quiere decir la abstracción selectiva? Significa que nos fijamos solo en una parte de la información ignorando el resto. Normalmente suele ser que la persona con depresión se fija en aquellas partes negativas e ignora las positivas. Por ejemplo, un día cualquiera te has levantado, te has aseado, has llevado a los niños al colegio, te has ido a trabajar y cuando vuelves se te ha olvidado comprar el pan y te dices a ti mismo, no sirvo para nada. Has estado obviando, ignorando todo lo que has hecho y simplemente te has fijado en una pequeña parte, que es en la parte de que no he ido a comprar el pan. Otra distorsión que solemos hacer es el tema de la personalización. Nos responsabilizamos de los acontecimientos negativos que pasan en nuestro entorno, aunque no dependa de nosotros. Solemos hacer que nuestra responsabilidad esté muy aumentada y que casi todo lo que sucede en nuestro entorno, a nuestro alrededor, lo atribuimos a una situación interna, a nuestra culpa, a nuestra predisposición para actuar. Por ejemplo, llegamos tarde al trabajo porque nuestro autobús ha tenido una avería y pensamos, soy un desastre, siempre llego tarde. No hacemos en ese momento la reflexión de pensar de que nosotros no hubiéramos podido evitarlo, porque es algo que no dependía de nosotros. Otra distorsión, otra situación en la que podemos también decir que en la depresión se da es el pensamiento dicotómico o blanco y negro. Dividimos todo en dos polos o extremos, categorizamos la realidad. Ponemos siempre dos polos en los cuales uno es el bueno y otro es el malo. Y cuando estamos con depresión solemos tener tendencia a irnos hacia el polo negativo, hacia el polo malo. Por ejemplo, si algo no lo haces perfecto es que eres un torpe o que no sabes hacer absolutamente nada. No hay una escala de grises, una escala intermedia en la que podamos decir que podamos meter el resto de conductas o el resto de situaciones. Las personas con depresión mantienen creencias sobre sí mismas, los demás o el mundo irracionales, ya que no son realistas, no son lógicas y bloquean su crecimiento personal y les causan muchísimo sufrimiento. Este está sustentado por sus exigencias de lo que debe o no debe hacerse, por su catastrofismo, ¿no? Sería terrible si pasara, por su baja tolerancia a la frustración, no puedo soportarlo, o por su forma de condenarse a sí mismo, a los demás o a la vida. Yo no soy bueno en esto y si esto o aquello pasara, pues yo no soy bueno, tú no eres bueno o la vida no es buena. Hay una situación en la que se magnifican toda esta serie de exigencias, necesidades que hacen que la persona esté sustentando
su pensamiento en probabilidades que hacen que la vida sea muy negativa, muy negra, que todo sea pesimista. Uno de los riesgos mayores que hay en la depresión es el intento de suicidio, el abandono, la dejadez, el aislamiento y la falta de autonomía. Llegados a este punto, podríamos intentar hacer un pequeño esbozo de cuál es el tratamiento de la depresión, cómo se puede tratar la depresión. El tratamiento de la depresión puede incluir medicación, psicoterapia, una combinación de ambas cosas. En las depresiones endógenas es necesaria la medicación siempre, porque se ha producido una descompensación bioquímica brusca, sin que haya una situación externa, sin que haya ninguna situación que pueda explicar ese descenso de esos neurotransmisores que están implicados en los sentimientos de afecto. En las depresiones exógenas, en las depresiones reactivas que están ocasionadas por acontecimientos externos, la medicación es recomendable en algunas ocasiones. La psicoterapia es imprescindible para aquellas depresiones reactivas, exógenas, y aconsejable para las depresiones endógenas. Cuando hacemos psicoterapia, lo que hacemos es que propiciamos que la persona, además de la medicación, pueda obtener toda una serie de recursos para que pueda afrontar las situaciones desde una perspectiva mucho más realista, lógica, y que además aprenda una nueva filosofía de vida, que le aporte una visión positiva de sí misma, del mundo, de los demás. Esto por sí mismo ya genera que se puedan empezar a poner en marcha todos esos mecanismos para que la neuroquímica del cerebro vuelva otra vez a estabilizarse y a poder obtener ese equilibrio que hace que la persona empiece a funcionar de una forma normal. La depresión es curable en la mayoría de los casos, pero es importante que no se espere de que la mejoría sea algo inmediato. La mejoría se va a hacer de una forma gradual, de una forma en la que la persona empieza a enfrentarse a los problemas, a aprender a volver a estar consigo misma, a aprender a estar con los demás, con el mundo, y va haciendo avances de una forma progresiva. Es importante que se tenga muy en cuenta de que una persona con depresión no tiene por qué avergonzarse, porque la depresión no es una debilidad y no implica que esté volviéndose loca. Hay muchas ocasiones que nos encontramos en la consulta que las personas tienen ese sentimiento de que se están volviendo locas, y eso lo único que hace es que la persona tenga todavía mucha más dificultad para poder afrontar la enfermedad y salir de ella. No es una situación en la que la persona se esté volviendo loca, está en ese momento pasando por una situación muy negativa y tiene que volver a reprogramarse, a poder afrontar la vida, los problemas desde una perspectiva diferente. Tiene que aprender a abordar aquellas situaciones con un cambio de actitud. Es importante que la persona no se sienta culpable por tener depresión. Ella no ha elegido tener depresión y elige mantenerla. Y si alguien de su entorno le sugiere que está en ese momento haciendo las cosas mal y que está propiciando que la depresión se mantenga o que esté en ese momento haciéndose más intensa, seguramente que es por propio desconocimiento. Y si hay algún profesional que le dice a la persona con depresión que esa depresión está ocasionada por él y que tiene que salir por sus propios medios y que realmente la persona en la que está haciendo que eso se produzca, yo le aconsejaría a esta persona que se cambie de profesional porque este no va a poder ayudarle. En el Gabinete de Psicología Mensana abordamos la depresión desde diferentes intervenciones. Por un lado partimos del cambio de filosofía, donde se enseña al paciente a cambiar sus creencias irracionales. Cuando hablamos de creencias irracionales estamos hablando de exigencias, de necesidades que hacen que la persona aborde la vida desde una rigidez, desde un carácter absolutista y que deje poco margen de acción. Estas exigencias y estas necesidades que son irracionales hay que cambiarlas por unas creencias racionales de preferencia,
cambiamos el catastrofismo por relativizar las situaciones, la baja tolerancia a la frustración, la cambiamos por una tolerancia basada en el equilibrio entre lo que deseamos y la realidad de lo que obtenemos. La condenación de nosotros, de los demás, del mundo, tenemos que en ese momento cambiarla por una autoaceptación incondicional de uno mismo, de los demás y de la vida. Es necesario abordar los síntomas desde todas las áreas, los síntomas anímicos, motivacionales, cognitivos, físicos, interpersonales. De esa forma empezamos a funcionar de una manera que vamos adaptándonos a los nuevos cambios. Para lograr el cambio de percepción y de actitud, además de los procesos de reestructuración y de cambio de filosofía, utilizamos técnicas de neuroprogramación o de programación neurolingüística, donde a través de los diferentes sistemas de representación mental y metamodelos propiciamos el cambio de programas mentales y pautas de conducta. Todo esto lo apoyamos y además lo reforzamos con técnicas de hipnosis, donde se aborda la hipnosis para reforzar la reestructuración cognitiva y mejorar los resultados que se consiguen con la programación neurolingüística. Vamos a hablar, porque creo que es importante, de la medicación. En el caso de la medicación, tenemos que saber de que esta puede durar o empezar a hacer efecto a partir de la cuarta o de la sexta semana, en función de la medicación y en función también de las características personales de cada persona. En las primeras semanas de tomar la medicación pueden aparecer síntomas desagradables y que se pueden manifestar a través de dolores de cabeza, molestias de estómago, náuseas, sequedad de boca, estreñimiento, descenso de la libido, del deseo sexual. Estos síntomas suelen remitir aproximadamente entre 10-12 días o podríamos decir que en un par de semanas. No todos los antidepresivos son iguales y no todas las personas los tendrán igual. No se debe abandonar la medicación nunca por iniciativa propia. En este caso tenemos que hablar con nuestro médico si tenemos alguna dificultad o si vemos que esa medicación nos está causando este tipo de síntomas desagradables o negativos. Nuestro médico será la persona que nos dirá cómo y cuándo debemos de empezar a dejar la medicación y qué medicación podemos utilizar de sustituto para no abandonar el tratamiento. En un gran número de casos, la depresión va acompañada de ansiedad. La ansiedad se trata al mismo tiempo que la depresión. De hecho, muchos síntomas responden al mismo tratamiento y remiten cuando mejora la depresión y viceversa. Es importante que la persona que tiene en ese momento depresión pueda aceptar de que hay una situación en la que posiblemente tenga un cambio brusco de humor, irritabilidad y que en ese momento la ansiedad también juegue un papel importante. Paralelamente al trabajo que se hace en la consulta, cuando estamos abordando el problema de la depresión, la persona tiene que adoptar también una serie de cambios en cuanto a sus rutinas habituales o en su interacción con los demás. Es recomendable que la persona empiece a hacer un ejercicio suave, un ejercicio que le pueda en un momento determinado hacer salir de la rutina y que además ejercite aquellas partes del cuerpo que hagan que empiece a tener una dinámica diferente. Es sabido de que el ejercicio físico estimula, entre otras cosas, las endorfinas y hace que tengamos más capacidad de poder sentir la alegría y el placer y al mismo tiempo el ejercicio físico impide que tengamos la mente continuamente dándole vueltas a todas las situaciones negativas que en ese momento nos está haciendo pues sentir tan mal. Participe también en aquellas actividades en las que antes le agradaban y aunque ahora no tenga muchas ganas o no se sienta con demasiada sensación de poder hacerlas, es importante que vaya dando pequeños pasos. Si no se ve con capacidad de abordarlas de una forma íntegra, hágalo de una forma paulatina, de una forma escalonada, para que poco a poco se vaya volviendo a sentir con la misma sensación que sentía antes de tener el trastorno. Cuando las haga esas actividades, al final lo agradecerá. Es importante evitar el consumo de alcohol, de marihuana y otras drogas psicoactivas
especialmente, y digo especialmente porque es muy importante si se está tomando medicación, porque puede haber una reacción adversa o incluso sumarse toda una serie de síntomas o sintomatología que pueden ser graves. Pase tiempo con la familia y amigos, deje que le ayuden. A pesar de que pueda sentir que no tiene demasiadas ganas, es importante que empiece a confiar en que los demás pueden aportarle una sensación de bienestar. Aunque tenga la sensación de que puede ser una carga para los demás, acuérdese que si está tomando medicación y si está con un proceso depresivo, normalmente puede sentirse con una sensación muy negativa y puede aumentar esa percepción de lo que está viendo y puede verlo mucho peor de lo que es. Si tiene que tomar decisiones importantes, es mejor que las deje para cuando se encuentre mejor, para cuando tenga un estado mucho más equilibrado en cuanto a la depresión y ya esté empezando a salir de ella, o cuando tenga esa sensación de que puede tomar esas decisiones sin tensiones, sin que se le produzca un exceso de carga. Ponga a prueba sus suposiciones, no se crea todo lo que se dice, intente hacer que los demás puedan también ayudarle con su opinión, contrástelo, ponga a prueba todas aquellas situaciones en las que piensa que las cosas son muy negativas o que son mucho más difíciles de lo que realmente puedan llegar a ser. Piense que 4 ojos siempre ven más que 2 y siempre es mejor poder consultar algunas cosas con los demás que tomar una decisión que luego nos podemos arrepentir. No sé si hay alguna situación que me estoy dejando, pero creo que es importante que recordemos todas aquellas cosas que hemos estado comentando. La depresión no es algo que nos tenga que avergonzar, la depresión no es culpa nuestra. En la depresión tenemos que tratar con una enfermedad que es una enfermedad que podemos convivir con ella, que la podemos mejorar, que la podemos curar y que podemos nosotros también dejarnos ayudar por el resto de personas. ¿Qué pueden hacer en este caso familiares y amigos? Los familiares y amigos tienen que intentar animar a la persona a que esté activa, a que haga cosas, a que empiece de nuevo con aquellas actividades que antes hacía. Pero, importante, no tenemos que estar obligando todo el día constantemente a que la persona haga todo este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque si estamos obligando a la persona a hacer actividades que antes las hacía con mucha facilidad y ahora le cuesta muchísima dificultad, podemos llegar a crear un sentimiento de culpa y de debilidad al darse cuenta la persona de que es incapaz de hacerlo o que no lo hace con aquella efectividad que lo hacía antes. No le exija las mismas responsabilidades que antes de tener la depresión. Si estuviera con una pierna rota, seguramente que no la mandaríamos a comprar el pan. Por lo tanto, si tenemos una situación en la que la persona tiene dificultad de concentración, tiene dificultad para hacer una serie de tareas que requieren esa concentración o esa atención, seamos en ese momento lo suficientemente capaces de admitir que no está en la mejor de sus fases o de sus épocas y que simplemente tenemos que tener paciencia para que vaya recuperando todas esas habilidades y capacidades. Si la persona está continuamente hablando de su enfermedad y quejándose, cambiemos de conversación. Hay que hacer que nos alejemos de toda esa negatividad que se expresa a través de la palabra. El recrearse en las situaciones negativas crea más sentimientos de negatividad. Por lo tanto, tenemos que intentar que la persona no esté todo el día hablando de su depresión, de su enfermedad, de sus quejas, porque con eso creamos también como una especie de necesidad de la persona de tener a alguien que le esté continuamente como compadeciendo, dejando que en ese momento pues se descargue, y al final creamos un hábito, creamos una pauta en la que la persona continuamente necesita a alguien que esté en ese momento soportando todo ese tipo de situaciones. Los amigos, los familiares no deberían de sentirse culpables si alguna vez les cuesta mantener la cordialidad e incluso sienten alguna pequeña sensación de rechazo por la persona con depresión. A todos nos hace mella el esfuerzo y la fatiga de lidiar con una persona que tiene síntomas depresivos,
Pensemos que es algo puntual y que cuando la persona empieza a sentirse mejor, todo esto remitirá y que nuestro esfuerzo pues va también a ayudar y propiciar que la persona pueda ir poco a poco sintiéndose mejor. La irritabilidad puede formar parte de la depresión y responde mejor a un trato cordial por parte de los demás. A veces es difícil no afectarse cuando una persona está irritable, cuando todo le sienta mal, cuando por cualquier cosa se queja, pero tenemos que pensar qué es lo que nosotros en ese momento desearíamos si estuviéramos en el lado contrario. A pesar de ser difícil, es algo que tenemos que intentar. Tenemos que evitar sermonear diciéndole que no hace nada, que no se cuida lo suficiente, que no mejora. Tenemos que intentar hacer que la persona se dé cuenta y que se empiece a poner en marcha, pero no estar todo el día sermoneándole. Pensemos que la persona está haciendo en ese momento todo lo que puede y el decírselo continuamente no hace nada más que agravar las situaciones. Todo lleva su tiempo. En su lugar, mostrémosles afecto y comprensión. Será la mejor forma de poderles ayudar. Espero que esta breve explicación, que este resumen de la depresión, de qué es, cómo se manifiesta, el diagnóstico, el pronóstico, los posibles tratamientos, puedan haber servido para aclarar aquellas dudas de aquellas personas que se ven en este momento enfrentándose a este trastorno, a esta enfermedad.